Buen día, mi nombre es Andrés Rodríguez de la materia de Estadística Inferencial 2. A continuación vamos a presentar los ejercicios de la unidad 1. Esto para la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial. Entonces vamos con el primer tema, que es inferencia a partir de dos muestras, que es inferencia a partir de dos proporciones. El objetivo de esto es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. A continuación, pues vamos a ver el primero de dos ejemplos para este tema. Muy bien, el primer ejemplo es: las bolsas de aire salvan vidas. Dice: la siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Wants Airbags, de Meyer y Feeney. Dice: utiliza el nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de automóviles equipados con bolsas de aire. Aquí tenemos la tabla con los datos: muertes de ocupantes con bolsa de aire y sin bolsa de aire. Tenemos el número total de ocupantes para los vehículos con bolsa de aire y para los vehículos sin bolsa de aire. Entonces, para resolver este ejercicio, nos vamos a Minitab y aquí tenemos ya la información capturada, la misma que en la tabla. Muertes con ocupantes: 41 con bolsa de aire y 52 sin bolsa de aire, como tenemos en la primera columna. Y el número total de ocupantes con bolsa de aire: 11.541 y 9.853 sin bolsa de aire, de acuerdo a los datos que tenemos aquí en nuestra tabla. Entonces, para poder obtener aquí el valor para realizar el análisis necesario, nos vamos a estadística, estadística básica, y nos vamos a dos proporciones. Aquí nos vamos a Summarize Data y vamos a capturar los datos que tenemos aquí en la tabla. Primeramente, las muertes con ocupantes con bolsa de aire y el número total de casos: 11.541. Después, las muertes sin bolsa de aire, que son 52, y el número total de ocupantes, que son 9.853. Después de esto vamos a opciones y nos dice el ejercicio que tenemos un nivel de significancia de 0.05. Entonces aquí está, 95. Y aquí lo que queremos comprobar es que la diferencia es menor a la diferencia de la hipótesis, que es 0.05. Y aquí en el método de prueba vamos a usar el estimado combinado de la proporción. Entonces le damos OK y realizamos el análisis. Aquí nos arroja diferente tipo de información. Nos arroja los valores de P para la muestra 1, para la muestra 2. Nos indica aquí la estimación de la diferencia de 0.0017250. También nos arroja aquí el nivel de aproximación, el p-value. Entonces, con esta información, lo que podemos ver, o más bien nuestra hipótesis nula, nos dice que la resta de ambas probabilidades es cero. Entonces,
Aquí tenemos que el nivel de P es 0.028. Entonces, este valor es menor al de nuestro nivel de significancia de 0.05, lo cual rechaza la hipótesis, lo cual nos indica que se rechaza la hipótesis. Entonces aceptamos que la tasa de mortalidad de ocupantes sí es menor en el caso de automóviles con bolsa de aire que sin los que tienen bolsa de aire. Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, el ejercicio dice, moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. Okay, nos dice que de las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. El ejercicio nos dice, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de los que están de acuerdo. Y el ejercicio nos hace una pregunta. Dice, parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y mujeres piensan acerca de este tema. Entonces, para poder dar respuesta a esta pregunta, nos vamos de igual manera a Minitab y aquí ya tenemos en esa sección capturados los datos que nos dio el problema. La cantidad de hombres y mujeres, las que coincidieron con la afirmación, 347 hombres, en comparación al total de encuestados, que fueron 386 hombres y 359 mujeres. Y aquí la parte de las mujeres que coincidieron con la información. Entonces, para poder realizar el análisis, nos vamos a estadística, estadística básica, dos proporciones. Aquí seleccionamos información sumarizada, summarized data, y vamos a capturar los datos de esta pequeña parte de aquí. Entonces, primeramente la columna de hombres, 347 que coincidieron con la afirmación de 386 encuestados. Posteriormente, la cantidad de mujeres que coincidieron con la afirmación, 305, en comparación a 359 de las que fueron encuestadas. Entonces, el problema nos dice que vamos a manejar un nivel de significancia de 0.05. Entonces aquí está. Y la hipótesis alternativa nos indica que de igual manera la diferencia es menor a la diferencia hipotética. Y el método de prueba es teniendo en cuenta ambas proporciones. Entonces le damos OK y al darle OK aquí ya tenemos la información que nos arroja el problema. Entonces el problema nos indica o nos pide que vamos a someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres. Entonces, nos vamos a Minitab y aquí podemos ver pues distintos valores, ¿no? La diferencia entre los valores de P de las muestras 1 y 2 es 0.049, lo cual es menor al 0.05, más bien es mayor al 0.05 que tenemos como nivel de significancia. Sin embargo, el que nos importa es el valor
de P, el P-value, que nos dio 0.979. Entonces, aquí nos dice que la hipótesis nula, que las diferencias de P1 y P2 deberían de ser cero. Aquí la diferencia es 0.04, entonces se rechaza la hipótesis nula y tomamos la alternativa, que nos dice que la diferencia de las dos valores de P es menor a cero. Entonces aquí tenemos que es menor a cero esta parte, entonces podemos tomar la hipótesis alternativa. Entonces, esto nos indica que efectivamente si hay una diferencia en la que los hombres y mujeres piensan acerca del tema, si hay una diferencia en los valores de P muy mínima, de 0.049, pero en este caso los datos para el valor de los hombres es mayor que el de mujeres. Entonces, en este caso, nos indica que una mayor cantidad de mujeres estuvieron de acuerdo con la afirmación y sí difiere el porcentaje de hombres que están de acuerdo. En este caso, el porcentaje de hombres que están de acuerdo con estas afirmaciones, con esta afirmación que tenemos aquí, es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital es mayor en el de hombres, que es un 89% de los encuestados estuvieron de acuerdo en esta afirmación y un 84% de las mujeres estuvieron en contra de esta afirmación. Esos son los dos ejercicios para las muestras de dos proporciones. Vamos a pasar al siguiente tema, que es inferencia acerca de dos muestras. En este caso, nos dice inferencia acerca de dos medias o muestras independientes. Dos muestras independientes son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, no están asociados de alguna manera. Y dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados. Es decir, si cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto. Por ejemplo, un antes y un después, o si cada par de valores muestrales coincide con datos asociados. Por ejemplo, datos de esposo-esposa, donde la asociación se basa en algún tipo de relación entre los mismos, ¿no? Entonces, aquí tenemos de igual manera dos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio es, los hombres hablan tanto como las mujeres. Nos dice que un encabezado del USA Today informó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio de número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según los datos de Are Really Women Really More Talkative Than Men? Y dice, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Entonces aquí tenemos el número de palabras pronunciadas en un día por hombres y mujeres, tenemos las medias y las desviaciones estándar de ambos grupos de datos. Entonces, para poder dar solución a esto, nos vamos a Minitab y nos vamos a estadística básica, sample T aquí, y aquí vamos a ingresar los datos que nos da el problema. Entonces aquí nos vamos en Summarize Data y vamos a empezar a llenar. Primero para la muestra 1, que en este caso son los hombres.
186 la muestra, la media 15.668.5, desviación estándar 8.632.5, mujeres una muestra de 210, una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. Coinciden, entonces nos vamos aquí a opciones y nuestro intervalo de significancia es de 0.05. Aquí está. Y lo demás, pues nada más vamos a demostrar que la diferencia es diferente a la diferencia de la hipótesis. Entonces le damos OK y le damos OK y tenemos aquí los datos. Entonces, aquí tenemos los valores de n, las medias, las desviaciones estándar y los errores correspondientes a la media. Tenemos la diferencia de la estimación, es 547, y aquí tenemos el intervalo de significancia que nos pide, intervalo de confianza para la diferencia que va desde menos 2137 a 1044. Tenemos el valor de P, que es 0.5. La hipótesis nula nos dice que el valor de las medias es igual a 0, la diferencia. Entonces, no es igual a 0, nos da una diferencia de 547. Entonces, es diferente aquí, se rechaza la hipótesis nula. Y tenemos que el valor de P es diferente de 0.05, es mayor. Entonces, ¿qué podemos mostrar aquí? Que pues, se rechaza la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras. Aquí tenemos que los hombres en promedio utilizan una cantidad menor de palabras que las mujeres. Entonces, ese es en cuanto al ejercicio 1. El ejercicio 2 de este tema nos dice: ejercicio es distancia de frenado de autos. Nos dice, se toma una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. También nos dice que se obtiene una muestra de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Dice, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Y nos dice, construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia de frenado media de los automóviles de 6 cilindros. Entonces, para esto nos vamos a Minitab y utilizamos en estadística básica la misma función de toSampleT. Entonces aquí lo que vamos a hacer es capturar los datos del nuevo problema. Entonces tenemos que son 3 automóviles con una distancia de 137.5, la distancia media, y la desviación estándar 5.8. Tenemos también la otra muestra de 2 automóviles con una distancia media de 136.3 y una desviación estándar de 9.7. Entonces nos vamos a opciones
el intervalo de confianza es 0.5 y vamos a probar que la diferencia es diferente de la hipótesis. Le damos OK, le damos OK y tenemos aquí los datos. Entonces, tenemos aquí la información recopilada de ambas muestras y tenemos aquí la estimación para la diferencia. La diferencia es 1.20 y el intervalo para la diferencia es de menos 5.61 a 8.01, es nuestro intervalo de confianza. Y tenemos aquí que el valor de P es 0.715. Entonces, este valor es mayor que nuestro nivel de significancia. Entonces, no hay evidencia suficiente que acepte la hipótesis de que la distancia media de frenado de 4 cilindros es mayor que la distancia media de 6 cilindros. Aquí tenemos los datos y pues en este caso no podemos aceptar esa afirmación. Entonces sería lo contrario. La distancia media pues es un valor que puede variar independientemente de la cantidad de cilindros del vehículo, y si nos basamos en los datos obtenidos tenemos pues sí una diferencia entre ambos que es positiva. Entonces aquí tenemos que los autos de 6 cilindros en promedio tardan un poco más en detenerse que los autos de 4 cilindros. Muy bien, a continuación pasamos a la siguiente sección, que es 9.4. Muy bien, vamos a continuar con los ejercicios de la sección 9.4, que es el tema inferencia a partir de dos muestras, inferencia acerca de dos medias y muestras independientes, el cual nos dice que dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores seleccionados de la otra población. También nos dice que dos muestras son independientes si los valores muestrales están pareados, es decir, que cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto, por ejemplo datos de antes y después, si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, o donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Entonces vamos a resolver dos ejercicios de este tema. El primero nos dice que a continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón combinadas para la ciudad y carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación. Esto según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Y nos dice, utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Y nos pide asimismo que determinemos un intervalo de significancia o un intervalo, perdón, de confianza para la diferencia del sistema antiguo al nuevo sistema de calificación. Entonces, para esto nos vamos a ir a Minitab y aquí ya tenemos el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación. Tenemos un conjunto de 20 datos para cada sistema. Entonces nos vamos a ir a estadística, estadística básica, a to sample T, y nos vamos a seleccionar la parte de
vamos aquí a la parte de dos varianzas. Si nos vamos aquí a la parte de estadística básica y nos vamos a la parte de Pirate. Y aquí seleccionamos las dos columnas, que en este caso es el antiguo sistema de calificación, y después nos vamos al nuevo sistema de calificación. Seleccionamos, nos vamos a las opciones y nos pide aquí el problema, o más bien nos dice que el nivel de significancia es de 0.01, entonces es del 99%, y nos vamos a la parte de que nos dice que la hipótesis alternativa debe ser la diferencia sobre la diferencia y la diferencia de la hipótesis. Entonces le damos OK. Aquí no vamos a seleccionar ninguna gráfica. Le damos OK y aquí tenemos la información. Aquí nos dan algunos datos. Nos dan los datos del antiguo sistema de calificación. 20 muestras, la media, la desviación estándar y la diferencia del error, de la diferencia. Del nuevo sistema de calificación, el número de muestras también, la media, la desviación estándar y aquí esta diferencia de la media. Entonces, aquí en la estimación nos da los valores de la media, la desviación estándar, el error de la media y la diferencia entre el antiguo sistema y el nuevo sistema. Entonces aquí tenemos que la hipótesis nula es si la diferencia es igual a 0, lo cual no es. Entonces lo que vamos a descartar es la hipótesis nula. Y aquí tenemos que la alternativa de hipótesis, que la diferencia de las medias es mayor a 0. Entonces aquí tenemos un valor de P de 0, lo cual es diferente a el nivel de significancia de 0.01, entonces se descarta esta hipótesis y vamos a aceptar la hipótesis alternativa, en la cual pues es mayor a 0 la diferencia. Entonces aquí tenemos la diferencia y nos dice o aquí sometemos a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas. Entonces podemos aceptar que efectivamente las calificaciones del antiguo sistema pues eran más elevadas que el nuevo sistema. Y aquí tenemos un intervalo de confianza entre estas dos cantidades para este ejercicio. Entonces, para el siguiente ejercicio tenemos aquí de igual manera costos de reparación de automóviles. Entonces veamos, a continuación se van a presentar los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Esto es según los datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles que se probaron son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Entonces nos dice, construya un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Nos indica si hay alguna diferencia en la diferencia de costos y nos pide que determinemos el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal
y de la parte trasera. Entonces, aquí tenemos en esta tabla nuestro costo de reparación frontal y aquí tenemos la cantidad de muestras por precios en dólares y el costo de reparación para las partes traseras. De igual manera, tenemos 9 valores expresados en cantidad de dólares. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que nos vamos a ir en Minitab y tenemos que transcribir esta información de estas filas. Aquí ya tenemos la información, costos de reparación de la parte frontal y costos de reparación de la parte trasera. Aquí ya se han capturado los datos. Aquí podemos ver, son los mismos que tenemos aquí en esta sección. Entonces, nos vamos a Minitab y vamos a irnos a estadística básica y nos vamos a Parity. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar las columnas. Aquí ya las tenemos, costo de reparación de parte frontal y costo de reparación de parte trasera. Entonces en las opciones vamos a ajustar los valores del valor de significancia, que aquí el problema no nos indica, pero la vamos a utilizar al 95% o un valor de significancia, un nivel de significancia de 0.05 para este problema. Y la hipótesis que vamos a plantear es que la diferencia es diferente de la hipótesis en diferencia. Entonces, aquí tenemos diferentes opciones, pero la que necesitamos va a ser esa. Entonces, le damos OK. Gráficas no se necesitan para efectos de este ejercicio. Y le damos OK. Entonces, aquí ya tenemos los datos y podemos ver que tenemos el costo de reparación frontal, número de muestras 9, la media, la desviación estándar y la diferencia. Y aquí tenemos el costo de reparación de la parte trasera para 9 muestras, la media, la desviación estándar. Entonces, aquí tenemos esta estimación para la diferencia, que en este caso nos dice que la actividad es la diferencia pareada, diferencia a partir de 2 muestras dependientes. Entonces aquí tenemos que la media es 840, la desviación estándar 1935, la media es de 645 y el intervalo para el 95% que va de menos 648 a 2327, que es precisamente lo que nos pide aquí el intervalo de confianza. Para la diferencia en costos de reparación va entre esto, o igual podemos tomar los valores de aquí arriba. Entonces, aquí tenemos en la prueba que la hipótesis nula es cuando la diferencia es igual a 0, lo cual aquí no coincide, entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. El valor de P es 0.229, lo cual es diferente de 0. Entonces hay evidencia suficiente para aceptar que los costos de reparación en la parte trasera y frontal sí es diferente. En este caso sí hay una diferencia, no son las mismas. Aquí tenemos que hay una media que nos indica que los costos de reparación en la parte frontal son más elevados que los costos de la parte trasera, que igual aquí lo podemos comprobar con esta hipótesis.
que pues efectivamente la media nos indica que pues es más elevado el costo de la pues, parte delantera de los vehículos. Esos son los ejercicios del tema 9.4. Entonces, pasamos al subtema 9.5. Inferencia a partir de dos muestras. Comparación de la variación de dos muestras. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Entonces, igual aquí vamos a realizar dos ejercicios y por ejemplo, bueno, vamos a realizar el primer ejercicio que es conteo de plaquetas. ¿Qué nos dice? A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetro cúbico, de hombres y mujeres elegidos al azar. Esto según los datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos elevados aumentan el riesgo de una trombosis. El ejercicio nos pide que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces, vamos a Minitab y tenemos aquí la comparación entre muestras de conteo de plaquetas. Aquí tenemos las muestras de hombres y mujeres. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a estadística básica y nos vamos a la parte de dos varianzas. Entonces aquí es cada prueba sobre su columna y seleccionamos la prueba, las muestras de hombres y de mujeres. En opciones nos dice que aquí el rango que vamos a tomar va a ser sobre las desviaciones estándar. Entonces elegimos esa y elegimos también el intervalo de confianza que nos dice el problema que es del 0.05. Entonces, ya está aquí. Esta valor ya viene por defecto. Y la hipótesis alternativa nos dice que el radio es diferente al rango. El rango, perdón, es diferente de la hipótesis del rango. De esta parte aquí. Le damos OK. En gráficas vamos a graficarlo en esta ocasión todas. Summary plot, histograma y va de valores individuales y los resultados van a ser pues todo, los métodos, la estadística, los intervalos de confianza y las pruebas, ¿no? Le damos OK y aquí tenemos los resultados. Entonces, tenemos la desviación estándar de ambas. Aquí está. Hombres y mujeres, la cantidad de muestras, las desviaciones estándar, la varianza y los intervalos al 95% del intervalo de significancia, el nivel de significancia para mujeres de 59 a 104 y de hombres de 49 a 87. Entonces, tenemos que el rango de las desviaciones estándar es 1.22 y tenemos aquí este intervalo, ¿no? Aquí nos dice que la hipótesis nula se comprueba si la
la división entre las dos varianzas es igual a 1, lo cual no es correcto. Nos da un valor de diferente a 1. Entonces, aquí tenemos que la hipótesis alternativa es donde es igual a 1. Entonces aquí vamos a aceptar la hipótesis alternativa y tenemos un valor de alfa para el valor de significancia de 0.05, que era el que planteaba el problema. Aquí podemos ver en las gráficas, en estas gráficas de información, que los datos de las mujeres se encuentran más agrupados en ciertas áreas que los de los hombres, que están pues de maneras más variadas. Eso influye pues en el resultado que rechaza la hipótesis nula. Tenemos aquí también el histograma y nos indica que pues efectivamente, como nos dice el problema, que efectivamente los hombres y las mujeres tienen, o más bien no tienen, los conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Esta hipótesis es falsa. Es decir, hombres y mujeres tienen conteos de plaquetas totalmente diferentes. Aquí podemos observar en las gráficas, los datos están distribuidos de formas completamente diferentes y las desviaciones estándar pues son valores completamente pues diferentes. Entonces, eso es para este ejercicio y es lo que podemos concluir de pues toda esta información que nos arroja aquí Minitab. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos finalmente al segundo ejercicio, el cual nos dice que hacer una inferencia de igual manera a partir de dos muestras. Y vamos a ver el ejercicio de discriminación, que nos indica que los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación, se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos del Debating the Use of Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination. Esto nos dice que utilicemos pues, un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Entonces nos vamos al archivo de Minitab y aquí tenemos la cantidad de muestras de solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Entonces nos vamos a estadística básica en dos varianzas y aquí vamos a seleccionar cada muestra con su propia columna. Aquí solicitantes sin éxito, solicitantes con éxito. En opciones, el rango, vamos a seleccionar la división entre ambas desviaciones estándar. El nivel de significancia 0.05. Este valor lo dejamos tal cual viene ahí por defecto y vamos a comprobar que pues el radio difiere del radio de la hipótesis. Le damos OK. En gráficas van a ser todas, summary plot, histograma y gráfica de valor individual. Y resultados, aquí seleccionamos todos, método, estadística, intervalos de confianza y pruebas. Entonces le damos OK y aquí tenemos nuestra información. Desviación estándar sin éxito, desviación estándar con éxito. El radio es 1.22, entonces difiere de 1, lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula donde dice que la división es igual a 1. Aquí tenemos la desviación estándar de ambas, la varianza de ambas y los intervalos para cada uno, los intervalos de confianza que precisamente
pues nos pide el ejercicio. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, los datos se encuentran distribuidos de manera diferente. Los solicitantes sin éxito se enfocan en estos dos rangos, mientras que las solicitudes con éxito se enfocan en este rango entre 50 y 40. Entonces, aquí vemos también nuevamente que la distribución pues no es igual, eh, no se encuentra distribuida uniformemente. Entonces, el problema nos pide que sometamos a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen con la misma desviación estándar, lo cual es falso. Ambas pruebas vienen con una desviación estándar diferente. Entonces aquí podemos ver que efectivamente hay pues cierto sesgo en las edades de las solicitantes con éxito y sin éxito. Aquí podemos ver en la gráfica el sesgo de que los solicitantes con éxito se encuentran entre los 40 y 50 años de edad, mientras que la mayoría de solicitantes sin éxito pues es arriba de los 50, ¿no? Entonces, de esta manera podemos comprobar que si hay un sesgo, quizá no sea eh, pues muy marcado, sin embargo, pues todas estas herramientas nos permiten determinar si las hipótesis son válidas o no. Aquí tenemos dos métodos diferentes, Bonet y Levene, donde pues nos muestran los valores de P, 0.292 y 0.183. Entonces, pues de esta manera se concluye el ejercicio, se comprueba pues la hipótesis o se da una conclusión distinta y pues con esto finalizamos los ejercicios de la actividad 1 para la materia de estadística inferencial 2 de la carrera de ingeniería industrial en modalidad semipresencial. Gracias.